Les habla Haller Liascos para la asignatura Métodos Exegéticos, donde vamos a dar respuesta a las preguntas planteadas para este portafolio número 2. Primero que todo decir que en esta introducción, al hablar de la crítica literaria aplicada a los evangelios, se busca identificar las relaciones existentes entre los distintos relatos y determinar las posibles dependencias literarias y reconocer las fuentes utilizadas para cada evangelista. En este caso, el estudio comparativo de Lucas 8, 19 al 21, Marcos 3, 31 al 35 y Mateo 12, 46 al 50, contrastado con el Evangelio de Tomás, la partícula 99, permite analizar la transmisión de una misma tradición sobre la verdadera familia de Jesús y comprender cómo fue reinterpretada por diferentes comunidades cristianas. ¿Qué relación existe entonces entre los tres sinópticos? Hay que decir que los tres evangelios sinópticos presentan una tradición común. En todos aparece la llegada de la madre y los hermanos de Jesús, el anuncio de su presencia y la respuesta de Jesús redefiniendo la verdadera familia como quienes cumplen la verdadera voluntad de Dios. No obstante, existen diferencias en redacción. Por ejemplo, Marcos presenta el relato de manera más extensa y dentro de un contexto de conflicto. Mateo sigue muy de cerca a Marcos, mientras que Lucas simplifica la narración y la integra en un contexto centrado en la escucha de la palabra de Dios. Por ello puede afirmarse que existe una clara dependencia literaria en los tres relatos. A la pregunta ¿cuál es el más antiguo? En lo analizado en clase y en algunos textos trabajados, hay que decir que la mayoría de estudios consideran que el Evangelio de Marcos es el más antiguo, escrito aproximadamente entre el año 65 y el 70. Esta conclusión se basa en tres aspectos. Primero, que Marcos suele presentar formas más breves y menos elaboradas. Mateo y Lucas comparten gran parte del material de Marcos. Y en tercer lugar, en numerosos casos Mateo y Lucas parecen mejorar o corregir expresiones presentes en Marcos. Por tanto, Marcos puede considerarse la fuente sinóptica más antigua de los tres. A la pregunta ¿cuál es la fuente de Lucas? Tendríamos que decir que para esta perícopa o esta historia en sí misma, la fuente principal de Lucas parece ser Marcos 3, 31 al 35. No obstante, Lucas reelabora el material donde debemos destacar tres elementos importantes. Primero, omite el contexto conflictivo de Marcos 3:21. Segundo, elimina referencias negativas hacia la familia. Y en tercer lugar, adapta las enseñanzas al tema dominante del capítulo, el cual es escuchar y practicar la palabra de Dios. Así Lucas utiliza a Marcos, pero modifica la tradición según sus intereses teológicos y pastorales. Hay que recordar su interés como médico, pero también el contexto histórico en el cual él va a desarrollar la investigación sobre la vida de Jesús, teniendo en cuenta a Teófilo en este contexto. A la pregunta si el texto de Tomás es independiente o dependiente de los sinópticos y de cuál en concreto, pues hay que decir que la partícula 99 presenta numerosas semejanzas con la tradición sinóptica, especialmente con Mateo y Marcos. La expresión estos son mis hermanos y mi madre y la referencia a hacer la voluntad de mi padre se acercan particularmente, muy cercanamente, a Mateo 12:50. Entonces yo puedo considerar difícil que Tomás conserve aquí una tradición completamente independiente. Lo más probable es que dependa, directa o indirectamente, de una tradición ya conocida en los evangelios sinópticos, especialmente el evangelio de Mateo. Por lo tanto, es importante entonces hacer referencia que Tomás parece reflejar una adaptación posterior de una tradición que ya previamente había sido transmitida en los evangelios canónicos. A modo de conclusión, para ir redondeando aquí las cuatro preguntas planteadas, hay que decir entonces que la comparación entre Lucas, Marcos, Mateo y el Evangelio de Tomás muestra la existencia de una tradición común sobre la verdadera familia de Jesús. Por lo tanto, este análisis literario permite reconocer a Marcos como el relato más antiguo y como fuente principal de Lucas y Mateo. En segundo elemento, tenemos que destacar la evidencia cómo cada comunidad cristiana adaptó la tradición recibida para responder a sus propias necesidades. Lo hace más ampliamente Marcos y lo concreta Tomás, pero lo resignifica Lucas a partir de Mateo.
En este proceso, Lucas enfatiza la escucha de la palabra, Mateo el cumplimiento de la voluntad del Padre y Tomás una interpretación más cercana a la tradición sapiencial de su comunidad. Este ejercicio muestra entonces la utilidad de la crítica literaria para reconstruir la historia de los contextos y comprender la evolución de las tradiciones cristianas y primitivas. A usted, profesor, y cada uno de los compañeros de curso, muchas gracias por su atención.